En bioquímica, la fermentación es un proceso metabólico en el cual los organismos convierten moléculas orgánicas, principalmente carbohidratos como la glucosa, en energía en ausencia de oxígeno. Es una alternativa a la respiración celular aeróbica y se lleva a cabo bajo condiciones anaeróbicas, es decir, a falta de oxígeno. Primero, glucólisis. La fermentación comienza con la degradación de la glucosa en el citoplasma de las células, un proceso conocido como glucólisis. Durante la glucólisis, las moléculas de glucosa, que tienen un esqueleto formado por 6 átomos de carbono, se rompen en moléculas de piruvato, las cuales están compuestas por 3 átomos de carbono. Entonces, la glucólisis transforma cada glucosa en 2 piruvatos, mediante 10 reacciones de oxidación consecutivas, lo que genera una pequeña cantidad de ATP, energía y NAD. Pero, ¿por qué es tan importante la glucólisis en la fermentación? Es muy fácil. En este proceso, la glucosa, es decir, el azúcar, en ausencia de oxígeno, se transforma en un alcohol denominado etanol y al mismo tiempo en dióxido de carbono. Fase en que se requiere energía. En esta fase, la molécula inicial de glucosa se reordena y se le añaden dos grupos fosfatos. Los dos grupos fosfato causan inestabilidad en la molécula modificada, ahora llamada fructosa 1,6-bifosfato, lo que permite que se divida en dos mitades y forme dos azúcares fosfatados de 3 carbonos. Los dos azúcares de 3 carbonos formados cuando se descompone el azúcar inestable son diferentes entre sí. Solo uno, el gliceraldehído 3-fosfato, puede entrar al siguiente paso. Fase en que se libera energía. En esta fase, cada azúcar de 3 carbonos se convierte en otra molécula de 3 carbonos, piruvato, mediante una serie de reacciones. Estas reacciones producen dos moléculas de ATP y una de NADH. Destino del piruvato. En condiciones aeróbicas, el piruvato ingresa en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte de electrones. Sin embargo, en condiciones anaeróbicas, fermentación, el piruvato se convierte en otros productos, dependiendo del tipo de fermentación para regenerar el NADH, lo cual es crucial para que continúe la glicólisis y la producción de ATP. Para obtener etanol a partir del piruvato se usan dos pasos. En el primer paso, al piruvato se le retira un grupo carboxilo y se libera como dióxido de carbono, con lo que se produce una molécula de dos carbonos llamada acetaldehído. Tipos de fermentación. Fermentación alcohólica. Es un proceso fermentativo muy conocido en la fermentación alcohólica en el cual el NAD dona sus electrones a un derivado del piruvato y produce etanol como producto final. Es un proceso anaeróbico realizado por levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en el alcohol etílico y el dióxido de carbono. La fermentación alcohólica comienza después de la glucosa entera en la celda. La glucosa se degrada en un ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se convierte luego en CO2 y etanol. Es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia del oxígeno, originado por actividad de algunos microorganismos que representan los hidratos de carbono. Por regla general, azúcares, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, es decir, cualquier sustancia que tenga la forma empírica de la glucosa, es decir, la hexosa, para obtener como producto finales un alcohol en forma de etanol, cuya fórmula química es dióxido de carbono, en forma de gas y moléculas de adenosina y trifosfato, que consumen los propios microorganismos en el metabolismo celular enérgico anaeróbico. El etanol resultante emplea en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas, tales como el vino. Fermentación láctica. En la fermentación láctica, todo empieza con una molécula de glucosa que sigue una ruta metabólica conocida como glucólisis. Durante este proceso de crecimiento de bacterias controlado, se transforma el azúcar presente en los alimentos en ácido láctico, que actúa como conservante natural impidiendo que otros microorganismos dañinos crezcan en los alimentos. El NAD transfiere sus electrones directamente al piruvato y se obtiene el lactato como producto de degradación. El lactato, que es la forma desprotonada del ácido láctico, le da al proceso su nombre. Las bacterias que forman el yogur realizan la fermentación del ácido láctico al igual que los eritrocitos de tu cuerpo, los cuales no tienen mitocondrias y por lo tanto no pueden llevar a cabo la respiración celular. De manera técnica, la fermentación láctica es producto de una ruta metabólica donde la síntesis de ATP en algunos tipos de microorganismos se realiza de manera
anaeróbica y cuyo desecho o producto final es un cultivo, en este caso conocido como ácido láctico. Su aplicación en diversos alimentos produce una rápida acidificación de la materia prima, dando como resultado mejoras en la textura, sabor y olor de los alimentos. Con la fermentación láctica también se eliminan algunos elementos cuyos aportes nutricionales son bajos. Como ejemplo usaremos la leche, en donde las bacterias de ácido láctico funcionan para eliminar lactosa o galactosa y así evitar el efecto de intolerancia a este tipo de azúcares en el organismo. La enzima lactato deshidrogenasa cataliza la reducción del piruvato a lactato, también regenerando NAD+. Bacterias del ácido acético AAB, género Acetobacter, son un grupo de bacterias gram negativas que oxidan azúcares o etanol y producen ácido acético durante la fermentación. Hay varios géneros diferentes en la familia Acetobacteraceae. Los AAB se encuentran en nichos azucarados, alcohólicos y ácidos como frutas, flores y particularmente bebidas fermentadas. Dando suficiente oxígeno, estas bacterias producen ácido acético, vinagre, a partir del etanol. Los AAB producen ácido acético mediante dos reacciones catalíticas sucesivas del alcohol deshidrogenasa, ADH, y una aldehído deshidrogenasa unida a la membrana ALDH, que se unen al lado periplásmico de la membrana citoplásmica. Fermentación butírica. La fermentación butírica se produce cuando a partir de la glucosa se obtiene ácido butírico como producto final principal. Es realizada por ciertas bacterias bajo condiciones de ausencia completa de oxígeno, degradación de la glucosa para producir ácido butírico y gas, en condiciones anaeróbicas y con un bajo rendimiento energético. Se caracteriza por la producción de olores desagradables y pútridos. Este tipo de fermentación es llevada a cabo por bacterias gram positivas, productoras de esporas del género Clostridium. En el proceso de fermentación, la glucosa es catabolizada hasta piruvato, produciendo 2 moles de ATP y de NADH. El piruvato es posteriormente fermentado a diversos productos, dependiendo de la cepa bacteriana. En primera instancia, el piruvato pasa a lactato, y este pasa a acetil-CoA con liberación de CO2. Posteriormente, 2 moléculas de acetil-CoA forman acetoacetil-CoA, que luego se reduce a butiril-CoA a través de ciertos pasos intermedios. Finalmente, Clostridium fermenta butiril-CoA en ácido butírico. Las enzimas fosfotransbutirilasa y la butiratoquinasa son las enzimas claves para la producción de butirato. En el proceso de formación de butirato se forman 3 moles de ATP. Estas enzimas, esenciales para la producción de butirato, ácido butírico, regulando pasos intermedios y produciendo ATP. Para nuestro ejemplo, utilizamos la fermentación alcohólica con vino de corozo, en el cual se puso a hervir los corozos con agua para poder así sacar el jugo que posteriormente se estaría utilizando para fermentarlo. Para el segundo paso se escogió una botella la cual sería la que se estaría utilizando para poder fermentar el jugo de corozo, en el cual se le echó la cantidad de azúcar deseada, que como ya se había explicado con anterioridad, sería la que estaría pasando por el proceso de glucólisis para poder fermentar el vino. La medida del azúcar es cuestión de cada persona que quiera hacer un vino, debido a que esa es la que le da el etanol que puede hacer que éste quede en una posición alcohólica. Luego de que se le echara el azúcar, a la botella se le empezó a echar el jugo de corozo que sería fermentado. No se pudo grabar esa parte, pero esta botella fue guardada para que comenzara el proceso de fermentación. Luego se le comenzó a echar levadura, que estas podrían adelantar más rápidamente el proceso de fermentación del vino. Asimismo, estas también ayudan a que no se vaya a echar a perder o a que esto quede mal. Asimismo, cada 2 días se iba destapando la botella para empezar a sacar los gases, debido a que si esto no se hacía, era muy probable que corriera el riesgo de que ésta podría explotarse y de esta manera podría dañarse el vino. Luego de que ésta dejara de botar gases, era un indicio de que el vino ya estaba fermentado y estaba totalmente listo para tomarse. Es su importancia. La fermentación simplemente supone la descomposición de nutrientes en partes sencillas que nuestro organismo asimila mejor. Producto vitaminas, sobre todo el grupo B y C, incluso B12. La fermentación destruye parte del ácido fítico de la corteza, de los cuales cereales.
en el cual impide la absorción del ácido, hierro y zinc, sobre todo la fermentación con la levadura madre que se ingieren. Se trata de una predigestión, al igual que ocurre con la fermentación. Los cereales y las leguminosas son alimentos concentrados de proteínas e hidratos de carbono, complejos que deben ser sometidos a largos tiempos de cocción para poder ser asimilados. La fermentación y la germinación facilitan su digestión y aportan beneficios que no podemos obtener por métodos de cocción. Restauran y conservan la flora intestinal, impiden el crecimiento a microorganismos patógenos y sus toxinas. La fermentación no solo es un proceso clave en la producción de energía en condiciones anaeróbicas, sino también un ejemplo fascinante de cómo los microorganismos transforman compuestos complejos en productos útiles para múltiples aplicaciones, desde la generación de bebidas y alimentos hasta el apoyo en procesos digestivos humanos y en la síntesis de compuestos bioquímicos esenciales. La fermentación demuestra el ingenio de la bioquímica para aprovechar y optimizar recursos en entornos diversos. Su estudio y comprensión detallada de las rutas metabólicas como la glucólisis y las reacciones específicas para cada tipo de fermentación nos permite no solo profundizar en la química de los organismos, sino también innovar en la producción de compuestos de alto valor agregando para la medicina, la industria alimentaria y la agricultura.